En el mundo hay muchos lugares desconocidos que generan mucha curiosidad y que han sido descubiertos eficientemente. El hoyo de Mel es uno de los que ha podido despertar el interés de grandes poblaciones, puesto que se rodea de muchos misterios. Un grupo cree en la existencia de este, pero otros no, y suponen que ha sido un invento para crear dinero y popularidad. Se dice que este no tiene profundidad y que en él han ocurrido sucesos misteriosos y tenebrosos que no tienen explicación alguna. A manera de solventar algunas dudas con respecto a esto, se han establecido muchos testimonios de los cuales muchos no tienen aspectos creíbles para las personas. El hoyo de Mel es conocido como un agujero que supuestamente no tiene fondo y que está situado aparentemente en las cercanías de Ellensburg, Washington. Estas consideraciones fueron establecidas en algunas leyendas urbanas. Los primeros que se manifestaron y hablaron sobre este tema lo hicieron en una estación de radio, específicamente en una sección llamada Costa a Costa AM, por oyentes de la misma que llevaba por nombre Mel Waters. Sin embargo, luego de investigar un poco acerca de este misterioso hombre, descubrieron que no podía confirmar la existencia del agujero y que él no era residente de la zona en la que según se situaba el hoyo de Mel. La particularidad es que el agujero parece no tener fondo. Tras unos minutos se le ocurrió lanzar una piedra para comprobar la profundidad, pero nunca escuchó la piedra golpeando contra el fondo. Tras el intento fallido, probó con una roca más grande y el resultado fue idéntico. Más adelante lo intentó amarrando la piedra a una cuerda con más de 20 metros de longitud y la misma se quedó colgando sin aún tocar el fondo. El misterio comenzó a extenderse en el pueblo, hasta el punto de que muchos habitantes comenzaron a utilizar el hoyo para lanzar electrodomésticos viejos e inservibles al vacío. El propietario de la finca comentó a un programa de radio que acudía con varios amigos al agujero. Un día lograron unir una gran cantidad de cuerdas junto a varias personas, hasta alcanzar los 457 metros de largo. Ataron un objeto pesado a un extremo y lo lanzaron al vacío. De nuevo, la cuerda se quedó tensa y no tocó el fondo. Entonces se les ocurrió atar una oveja a una cuerda y enviarla dentro del agujero. Mel reconoció que se arrepintió varios años de lo sucedido. Cuando llevaron al animal dentro del agujero y lo habían descendido unos 200 metros, sintieron un tirón bastante fuerte, además de que parecía que alguien estaba tocando la cuerda. Mel y sus compañeros empezaron a tirar de la cuerda hacia arriba para recuperar a la oveja, y el resultado fue aterrador. La pequeña oveja que había usado se había convertido en una masa deforme llena de sangre, por lo que alguien le había atacado. Mel se sintió asqueado al ver eso, mientras un amigo de Mel se puso a investigar el cuerpo para descubrir qué había sucedido en realidad allí dentro. El estómago de la oveja estaba bastante hinchado, por lo que cogió una navaja y le hizo un corte un poco profundo. La oveja estaba embarazada. Sin embargo, cuando Mel la envió dentro del agujero, no lo estaba. Parecía que ese feto, que no era de una oveja, lo había introducido alguien dentro de ese agujero. La criatura tenía un aspecto poco similar al de un animal común, lo que generó pánico en los habitantes del pueblo. Entonces, Mel contrató a una compañía pesquera y le pidió 24 kilómetros de cuerda. Ataron una piedra bastante pesada al cordel y la lanzaron al vacío. Nuevamente, la piedra tampoco tocó el suelo. De inmediato, el rumor comenzó a expandirse por todo el pueblo, hasta que no se hablaba de otro tema. Los más ancianos del lugar comentaron que había estado allí toda la vida, antes de la creación del pueblo incluso. Sin embargo, un día el gobierno tocó su puerta obligándolo a abandonar sus terrenos. Dadas las declaraciones de Mel, después de que se llevó a cabo la producción del programa de radio, los agentes del gobierno de los Estados Unidos de América le dieron la orden estricta de que debía retirarse de sus terrenos,
para que de esta forma ellos pudieran apropiarse de las tierras. Para ejercer presión sobre él y que no pudiera oponerse a esto, los oficiales uniformados le dijeron que de no irse de forma inmediata y de continuar hablando del tema, le plantarían droga para que tuviera problemas legales. Evidentemente, el resto de la población no podía enterarse de eso, y por este motivo declaró que en sus tierras había ocurrido un accidente aéreo. Sin embargo, tomó una decisión arriesgada y en una entrevista que se hizo unos días después, tuvo la osadía de sincerarse y sacar a la luz los intereses que tenía el gobierno con respecto a este tema y sus propiedades. Pero fue olvidado porque se mudó a Australia y por su silencio el gobierno estadounidense le hace pagos de $250,000 mensuales y de esta forma logra mantener el tema como una farsa. Con el pasar del tiempo, esta situación cambió y muchas personas establecen que Mel regresó a Estados Unidos con la finalidad de solventar algunos problemas personales e íntimos, pero en el instante en el que la policía se enteró lo secuestraron, con la excusa de que necesitaban con carácter de urgencia un testimonio de su parte, pero desafortunadamente para Mel no fue lo peor. Un día despertó abandonado en un callejón de la ciudad de San Francisco, y cuando se dio cuenta estaba golpeado, con los dientes rotos y le habían robado absolutamente todo su dinero. Algunas personas consideraban que todo aquello que se había hablado acerca del hoyo de Mel era totalmente irreal, porque nunca hubo siquiera un reportaje sobre la golpiza que le dieron y sobre el robo de todas sus pertenencias, y mucho menos pensaron que fuera verdad porque las demostraciones de que el hoyo de Mel existiera eran muy escasas. Muchas historias cuentan que Mel Water nunca más regresó a la zona donde se hallaba el hoyo que lleva su nombre, puesto que antes de que se hiciera viral su existencia el paso estaba permitido y era un agujero de uso comunitario, porque todos los que hacían vida en los alrededores hacían uso de este. Pero tristemente, luego de que el gobierno tomó esta zona, los hogares cercanos fueron desalojados y se prohibió el paso con muchas vallas y señalizaciones para que no se pueda entrar en este hoyo. Pero algunas personas que han tenido la oportunidad de viajar hasta las zonas cercanas establecen que se encuentra totalmente tomado por los militares y que si se conduce con un auto por las cercanías se puede ver una especie de luz negra o una sombra que sale de este lugar. En búsqueda de confirmar los descubrimientos y las declaraciones de Mel Waters, muchos grupos de personas han intentado encontrarlo, pero no han tenido ningún tipo de éxito. Se llevaron a cabo muchas fotografías de Manassas Ridge para determinar si estaba cerca o no, pero lo que podían ver era una imagen que estaba acompañada de un cuadro blanco que cubría los terrenos donde supuestamente debía estar el hoyo. Una de las últimas declaraciones de Mel con respecto al tema del hoyo fue que cuando llegara el día de su muerte quería que lo lanzaran por este agujero y que esa sería su última voluntad y esperaba que pudiera ser cumplida. Espero les haya gustado este video. Síganme en redes sociales para seguir subiendo este tipo de material. Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas. Buenas noches.